Gloria a Dios. Alabado sea Cristo. Dice el verso primero del capítulo primero de Juan. En el principio, gracias, muchas gracias. En el principio, ¿era quién? El Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Amén. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y nos vamos entonces al versículo 14 del capítulo 1 de Juan. Y nos dice la palabra del Señor, y aquel verbo, el verbo del cual está hablando en el versículo primero, ¿verdad? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Alabado sea el Señor. Oremos, hermanos. Señor y Padre celestial, te alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias porque nos permites la bendición de estar en este lugar, en tu casa, Señor, para alabarte, adorarte, también para escuchar tu palabra en esta hora. Pedimos, Señor, de tu gracia, para que lo que hable, Señor, llegue al corazón de cada uno de mis oyentes. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, y a ti damos honra y gloria y alabanza hoy siempre. Amén. 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 Pueden ocupar su lugar, hermanos. Voy a hablarles en esta tarde, hermanos, acerca de 4 cosas, pero que encierra en un solo tema, en un solo punto. Esto es la encarnación de Cristo. La encarnación de Cristo. Esto es uno de los temas más fundamentales de la doctrina bíblica, más trascendentales, hermanos, en la iglesia del Señor, en nuestra vida cristiana. Esto se torna uno de los temas más importantes para nosotros como iglesia, como redimidos por la sangre de Jesucristo. Voy a hablarles acerca del significado de la encarnación. Voy a hablarles acerca del milagro de la encarnación, de los objetivos de la encarnación y del impacto que tuvo y ha tenido y tiene hasta el día de hoy la encarnación de Cristo. Aleluya. En este tiempo, hermanos, es tremendo pensar, enfrentarse a una serie de críticas que muchos hoy en día hacen para los que celebramos y festejamos la Navidad. Y usted, yo creo, ha sido objeto de esa crítica de algunos quizá familiares o de otras iglesias que han criticado su actitud de festejar la Navidad. Y le ponen muchos argumentos y muchas cosas, hermanos, para que usted desista de festejar Navidad. Yo siempre he dicho que nosotros no festejamos Navidad por la fecha. La fecha es lo de menos. Para mí no me interesa el 24 de diciembre si lo festejo ese día o no. A mí lo que me interesa es festejar el hecho de que Jesucristo nació, aleluya, como regalo de Dios para nosotros, para esta humanidad que vivía sin rumbo, sin Cristo, aleluya, y gloria a Dios por ello. No me interesa quizá un pinito de Navidad, aunque utilizamos en nuestras casas y en nuestras iglesias algún pinito, algún adorno, esto, lo otro, simplemente, hermanos, como referencia a los festejos que el mundo entero tiene en este tiempo, pero no como algo para adorar, sino simplemente para, pues, decorar. Gloria a Dios, eso es todo. Gloria a Dios. Lo que nos interesa a nosotros es el hecho de que Jesucristo nació hace muchos años y todavía la iglesia lo sigue celebrando, lo sigue festejando. ¿Será, hermano, que
Nosotros no podemos predicar entonces de que Jesús nació. La Biblia dice que Jesús nació. La Biblia establece que fue de una manera milagrosa el nacimiento de Jesús a través del instrumento humano que el Señor utilizó en María, esa doncella hermosa que estaba esperando un alumbramiento, y que esto se hizo posible gracias a la obra del Espíritu Santo a través de María. ¿La Biblia lo dice o no lo dice? ¿Verdad que sí lo dice? La Biblia nos dice, hermano, que fue a través de un milagro maravilloso que el Señor Jesucristo vino del cielo a la tierra. ¿La Biblia lo dice o no lo dice? La Biblia establece que había un pesebre y que en ese humilde pesebre el Señor Jesús nació. ¿Lo dice o no lo dice? Amén, sí lo dice. La Biblia dice que los ángeles guiaron a los pastores y a los magos para ir a donde estaba el niño Jesús. ¿Lo dice o no lo dice? Amén. La Biblia dice que se encarnó, que se humanó, que se hizo hombre, que tomó forma humana. Y eso, hermanos, lo dice la palabra del Señor. Y si lo dice la Biblia, yo puedo predicarlo. En este tiempo debo predicarlo. Si el mundo está expectante y esperando un mensaje de Jesús que nació, yo no tengo que esperar para abril o mayo, que no sea diciembre, porque el mundo se enoja si yo predico de Navidad. No, hermano, yo tengo ese mensaje y el mensaje es actual. Jesucristo nació de un humilde pesebre, de una doncella, aleluya. Esto lo dice la Biblia y yo lo predico, aleluya, porque está en la palabra del Señor. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Si yo les preguntara en esta tarde, hermanos, ¿quién es el verbo? Que está hablando aquí Juan. ¿Quién es el verbo? Aleluya, con toda propiedad y seguridad contestarían ustedes que Jesús. Amén. Amén o no amén. Aleluya. Pero vamos a presentarnos en esta tarde, hermanos, ante la palabra del Señor, para que cada concepto, cada idea, cada verdad, aleluya, queden indeleblemente grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón con el poder y la fuerza, aleluya, irrefutable de la palabra del Señor en nuestra vida. Que sea la Biblia la que nos dice qué es esto, qué significa todo esto, aleluya, y nosotros, hermanos, con nuestra mente abierta, esperar recibir esto de parte del Señor. El significado, hermanos, de lo que es la encarnación. Dice el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aleluya. Y dice Juan, y vimos su gloria. Y esa gloria era como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso dice la palabra del Señor, ¿sí o no, hermano? Amén, hermanos. Alabado sea Cristo. Y ese verbo, y dice el versículo primero, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Solo que Juan, hermano, en la teología, a esto se le llama la hipóstasis de Cristo. ¿Cómo se le llama? La hipóstasis de Cristo. Esto quiere decir que el Señor Jesucristo estaba manifestándose al mundo sin dejar de ser Dios, pero siendo también 100% hombre. Amén. La doble naturaleza de Jesucristo, el Jesús hombre, el Cristo divino, estaban manifestándose en este ser maravilloso, gloria a Dios, con sus dos personalidades, la humana y la divina. También a la Trinidad se le llama la hipóstasis de Dios, porque se presenta como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, siendo el mismo Dios. Entonces aquí, hermanos, hay algo extraordinario. Algo extraordinario que estaba pasando en este momento, en el tiempo de María y de José. Fíjese bien, dice Juan, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquí también en el versículo 14, el apóstol, Juan el discípulo, dice que aquel verbo fue hecho carne. Muy bien, vamos a identificar al verbo. ¿Quién es el verbo? ¿Quién, hermanos? Jesucristo. Jesucristo es el verbo. Dice Juan, versículo primero, en el principio era el verbo. ¿Cuál principio está hablando Juan? ¿De cuál principio se refiere Juan?
¿No está hablando del principio, hermanos, de la formación de la tierra? ¿Está hablando del principio de la creación del mundo y de las galaxias y de todo lo que existe? Sí, ese es el principio que está hablando Juan. Aleluya. Aleluya. Dice que en el principio era el verbo. En otras palabras, en el principio el verbo ya era. Cuando fue formado todo lo que existe, el verbo ya era. Amén. Y es que estamos hablando de la eternidad de Cristo. Amén, hermano. Yo no puedo hablar de la eternidad porque yo no conozco la eternidad. Usted no puede hablar de la eternidad porque no conoce la eternidad. Jesucristo conoce la eternidad porque es eterno. Amén. Aleluya. Porque dice Juan que en el principio el verbo ya era. Cuando fue formado el cielo, la tierra, las estrellas, las galaxias, el verbo ya era. Porque en el principio era el verbo. El verbo ya existía. No existió desde el comienzo del mundo. El verbo ya era. Amén, hermano. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Habla de Jesucristo como eterno. Amén, hermano. En el principio el verbo ya era. Repita conmigo. En el principio el verbo ya era. El verbo ya existía. No fue creado en el principio, porque Dios, Jesucristo, es eterno. Aleluya. Él no tiene principio ni tiene fin. Gloria a Dios. Nosotros conocemos el principio, que es la creación de esta tierra y de este mundo, pero dice Juan que en el principio era el verbo. Quiere decir que en el principio el verbo ya existía. Pero no solamente se queda ahí. Dice que el verbo, aleluya, era con Dios. Dios y el Padre son consustanciales. Esto quiere decir que son uno solo. Dice el Señor Jesucristo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. ¿Están siguiendo? Amén. Dice que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Quiere decir, hermano, entonces que Jesucristo era eterno. Ya existía en la creación y ese verbo era con Dios. Aleluya. Vivía con Dios, era uno solo con Dios, era consustancial con Dios, coexistente con Dios. Aleluya. Ese verbo que era desde el principio ya existía en el cielo con Dios. Aleluya. Y no se queda ahí Juan sigue diciendo: pero el verbo que ya existía antes de la creación y que era consustancial con Dios, ese verbo era también Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta de esto, hermano? ¿De qué verbo estamos hablando? De Jesucristo. Amén. De Cristo. Gloria a Dios. Ya existía desde antes de la creación. Era consustancial con Dios. Y ese verbo, hermanos, era Dios. ¿Cuántos alaban al Señor por ello? Bueno, ese verbo, dice el versículo 14. Y ese verbo, ¿qué pasó con él? Fue hecho carne y habitó entre nosotros. Quiere decir que aquel que era consustancial con Dios, que aquel que era Dios y que aquel que existía antes que toda la creación existiera, aleluya, descendió del cielo y se hizo carne. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor por ello, hermanos? Aquella noche maravillosa, Jesús, el Dios hombre, nació en un establo. Fue envuelto en pañales. Y fue puesto en un pesebre porque no había lugar en el mesón. En este humilde lugar, el verbo de Dios se hizo hombre. Y comenzó su vida entre nosotros como el único Dios hombre que jamás ha vivido en esta tierra. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Aleluya. Gloria a Cristo. Antes que fueran las galaxias creadas, antes que fuese la tierra creada, antes que fuese la luna y los astros, las estrellas, las nubes y los cielos, aleluya, ya era Dios. Y ese verbo fue hecho carne. Quiere decir que antes que usted ya naciera, antes que el hombre fuera formado, antes que la humanidad fuera creada, Jesucristo ya existía. Aleluya. Y ese Dios descendió del cielo y se hizo carne. A esto se le llama la encarnación de Cristo.
¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Gloria a Dios. La encarnación de Cristo. Gloria a Dios. Lo infinito se volvió finito. Gloria a Dios. Aleluya. Lo invisible se hizo visible. Amén. Lo que estaba lejano se acercó a nosotros. Amén. Lo que estaba fuera de nuestro alcance, aleluya, se volvió cercano a nosotros y se hizo a nuestro alcance. Aleluya. El Verbo fue hecho carne y nunca dejó de ser Dios, mas se volvió 100% hombre. A esto se le llama la encarnación de Cristo. Gloria a Dios. Y esto es prácticamente lo que nosotros los cristianos recordamos y celebramos en este tiempo. Por esa razón, mi amado hermano, no podemos limitarnos, no podemos callar nuestra boca, no podemos decir, hermano, que no vamos a predicar acerca de Jesús que ha nacido, porque el Señor Jesucristo está escrito en la palabra que Él se humanó, que vino del cielo, se encarnó, descendió desde lo alto, se humilló hasta lo sumo, aleluya, hasta tomar forma humana para alcanzar a nosotros los humanos. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor por ello, hermano? ¿Cuántos alaban al Señor por ello, hermano? Jesucristo, hermanos, es grande y poderoso. Juan no conoció a Jesús hasta que tenía 30 años. Él era un adolescente cuando estaba pasando todo esto en Belén. Cuando los pastores fueron a ver el niño, cuando los magos fueron guiados por aquella estrella. Juan era apenas un adolescente. Había escuchado acerca de Jesús, del nacimiento de Jesús. Había oído lo que había pasado en Belén. Algo extraordinario, sin embargo, solamente de oídas. Pero en aquel momento glorioso que se encontró con Jesús, Jesús impactó su vida de una manera extraordinaria. Aleluya. Jesús impactó su vida de una manera grande. Aleluya, gloria al Señor. En aquella pesca milagrosa, aleluya, cuando vio aquel milagro extraordinario, dejó todo para seguir a Jesús. Eso impactó grandemente su vida, hermano, que no le importó nada más, aleluya, sino que seguir a Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Es por eso que ahora, en el versículo 14, escribe Juan y dice, y aquel Verbo fue hecho carne, y dice, y vimos su gloria. Y vimos su gloria. Y su gloria es como la del unigénito del Padre. Yo dije, hermano, que el Padre y el Hijo eran consustanciales y son consustanciales. Y aquí Juan lo ratifica y dice, su gloria era como la del Padre. Amén, hermano. Aleluya. Fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria al Señor, dice la palabra del Señor. Vimos su gloria y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, y su gloria como del unigénito del Padre, que era lleno de gracia y lleno de verdad. Aleluya. Estas palabras que salen de lo profundo del corazón de Juan marcan el impacto que el Señor Jesucristo hizo en la vida de este gran siervo del Señor, el evangelista Juan. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Así como Juan vio a Jesús y se impactó con la vida de Jesús y con la persona de Jesús, Él quiere que todos tengamos un compañerismo también con Jesucristo, hermanos. Amén. Quiere que todos sintamos este mismo compañerismo y esta misma identidad con el Señor Jesucristo. Para poder tener ese compañerismo con Jesús, es necesario, hermano, que nosotros reconozcamos que Jesucristo descendió del cielo, reconozcamos que Él se encarnó, que se humanó, que se humilló y que fue hasta la cruz, aleluya, para pagar el precio con su sangre derramada en la cruz del Calvario, y abramos nuestro corazón a Él, reconozcamos la grandeza y la suprema grandeza de Jesucristo, para que nosotros nos humillemos y quebrantemos nuestro corazón delante del Señor y entremos en un compañerismo cercano, en una comunión cercana, así como lo tenía Juan. Juan
alcanzó una cercanía con el Señor extraordinaria. De los discípulos era el más amado, el que más cerca estaba con el Señor Jesús, porque fue un impacto tan extraordinario que la vida de Juan fue transformada de una manera total. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Entonces alaban al Señor, hermano. Puede dar gloria a Dios en esta hora, hermano. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Que Dios enviara a su Hijo a que naciera en un pesebre fue un acontecimiento, hermano, sobrenatural. Sobrenatural, de lo más impactante que ha habido en el mundo entero hasta el día de hoy. Gloria al Señor. ¿Cuántos creen esto, hermanos? De lo más extraordinario. La gente esperaba al Mesías. No esperaba a un Dios encarnado. La gente esperaba al Mesías. No esperaba que viniera Dios a encarnarse y a humanarse. No esperaba esto. La expectativa, hermanos, era que el Mesías, que naciera en forma diferente, más acorde con su posición mesiánica. Por tal motivo es viable conocer la importancia de la encarnación del Hijo de Dios. La encarnación del Hijo de Dios, hermano, se dio en medio de una expectativa, pero que era diferente a lo que el Señor Jesucristo iba a mostrarse. Ellos esperaban que viniera un Mesías, pero no en la forma que vino Jesucristo. Ellos esperaban que viniera un libertador, pero no en la forma en que vino el Señor Jesucristo. Fue grande la sorpresa, pero también, hermanos, la expectativa que llenó el Señor con el milagro de la encarnación. Encarnar quiere decir cubrirse de carne. Esto es el sarx. Esto es extraordinario. Póngase a pensar en esto. Póngase a pensar en esto. El Verbo, que era Dios, que era antes de la creación, que el Verbo que era con Dios, desciende del cielo y llega a esta tierra, al vientre de la doncella María. Y María, una doncella que no había tenido hombre, y por obra del Espíritu Santo sucede algo dentro de ella tan extraordinario, tan maravilloso, que ni ella había entendido o estaba entendiendo lo que estaba pasando. ¿Qué estaba sucediendo en el vientre de María en esa noche? ¿Qué estaba pasando en el vientre de María, hermanos, cuando la encarnación? En el vientre de María se estaba uniendo lo divino con lo humano. En el vientre de María estaba uniéndose el Señor, el Cristo celestial, el Cristo divino, con el Jesús humano. María no entendía esta realidad que estaba viviendo, hermanos, y ella ni se daba cuenta. En esto, entonces, el Verbo, el Logos, la palabra, el divino, el eterno, estaba descendiendo del cielo al vientre de María para cubrirse del sarx, que es la carne. A esto se le llama la encarnación. Alabado sea el nombre del Señor, hermano. Gloria a Dios. Mucha gente no entiende lo que es la Navidad. Mucha gente no comprende lo que es la Navidad. Y mucha gente solamente está expectante a que va a ser día de fiesta. Los niños pues esperan recibir un regalo. Algunos ya se están preparando con las carnitas. Amén. Otros con viajes lejos o qué sé yo. Porque no entienden la realidad de lo que es la Navidad o el nacimiento de Jesús. Y ellos lo ven de otra manera, pero nosotros tenemos que estar enfocados en algo, hermanos, que es lo esencial de esta fiesta. Y lo esencial y el punto central de la fiesta de la Navidad no es el regalo, no es la comida, no son las luces, no son los foquitos, no son los arreglos, no es la decoración. Lo importante en esta fiesta, hermano, es Jesucristo. Jesucristo. Aleluya. Él es el que toma el punto importante de esta festividad y es el que menos tienen tomado en cuenta. Hay cantos, hermanos, que entonan algunos hermanos, dicen otra Navidad sin Cristo, ¿verdad, hermanos? Celebra Navidad, pero no saben, hermano, que al que están celebrando un día se convertirá en el juez que los mandará a condenación. Amén. Aquel que están festejando, aleluya, un día se convertirá en el juez que los mandará al infierno. Aleluya.
Es necesario que entendamos el contexto de lo que es la Navidad. La Navidad es natividad, es nacimiento, y el nacimiento no es de nadie más es de Cristo, el Señor Jesucristo. La encarnación maravillosa del Señor, aleluya, en esta tierra. El que haya descendido Jesús hasta nosotros para encarnarse, aleluya, y traer bendición a todo el mundo. Realmente, hermanos, el tiempo de Navidad es un tiempo de gozo, es un tiempo de felicidad y es un tiempo de paz. Yo no sé, no entiendo. Mucha gente, hermanos, hoy en día, estas fechas las pasa deprimidos. En estas fechas hay tristeza. En estas fechas hay depresión, angustia, ansiedad. Y como que estas fechas, hermanos, lo que traen es mucho problema. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice que este tiempo es de alegría. Este tiempo es de gozo. ¿Qué dijeron, hermanos, los ángeles? He aquí, os doy nuevas de gran tristeza, os doy nuevas de ansiedad, hoy doy nuevas de depresión. No, hermano, lo que dijeron fue: os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Es tiempo de felicidad, hermano. Es tiempo de gozo, es tiempo de alegría, tiempo de festejar. Gloria al Señor, porque el que ha nacido no es mi hijo, no es tu nieto, no es tu sobrino. El que ha nacido es Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Gloria a Dios. Alabado sea Cristo. Estaba descendiendo el Emanuel. Gloria a Dios. El Dios con nosotros. Por eso decía Juan: y vimos su gloria. Gloria a Dios. Ese Emanuel es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Alabe a Dios, hermano. Aleluya. ¿Para qué vino Jesús? ¿Para qué vino el Señor? ¿Para tomarse unas vacaciones del cielo? ¿Para venir a un picnic a la tierra? ¿A qué vino el Señor? ¿Qué objetivos, qué propósitos tendría el Señor Jesucristo, aleluya, al venir a esta tierra? En primer lugar, el Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Alabado sea Jesús. Ese era el propósito principal del plan redentor del Señor, que llevó a cabo en el cielo juntamente con su Padre, con quien es consustancial. Aleluya. En ese plan redentor estaba incluida la encarnación, que el Señor Jesucristo iba a descender del cielo y que se iba a humanar, que iba a hacerse hombre. Él entendía las consecuencias de esta encarnación, pero no le importó. Él sabía que vendría, hermano, a esta tierra a nacer en un humilde pesebre. Él sabía que venía a sufrir. Él sabía que venía a pagar un precio por el pecado tuyo y por el pecado mío, pero eso no le importó, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A eso vino Jesús, hermano. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor, aleluya. Él es todo para nosotros, nuestro abogado, nuestro médico, nuestro intercesor, nuestro abogado. Todo es Jesús para nosotros. A eso vino Jesús. Gloria a Dios. Por tal razón, ¿cómo no voy a festejar? Si yo soy capaz de festejar a mi nieto, y soy capaz de festejar a mi hijo, y soy capaz de festejar a mi esposa, aleluya, y a todos aquellos que amo, ¿cómo no voy a festejar al que compró mi redención, al que compró mi salvación, al que pagó el precio por mí? Aleluya, ¿cómo no lo voy a hacer si es el principal en mi corazón y en mi mente? Es lo más grande que pudo haber sucedido en esta tierra. Aleluya. Si la iglesia calla esta verdad, entonces está callando el propósito y el objetivo de Jesucristo al venir a esta tierra. Jesucristo vino, hermano, se encarnó, tomó forma humana, se cubrió de carne, aleluya, para redimirnos de todos los pecados que nosotros teníamos. Puede alabar al Señor en esta hora, hermano. Puede alabar al Señor en esta hora.
¿Cuántos son salvos? Y el que no sea salvo, hermano, aleluya, es tiempo de que reconozca al Señor Jesucristo. Gloria a Dios, que le diga en esta hora, como dice el canto: ven a mi corazón, oh Cristo, que aquí hay lugar para ti. Gloria a Dios. Muchos rechazos recibió Jesús cuando vino a este mundo. Muchas puertas se cerraron, aleluya. Y hoy en día está pasando lo mismo. Muchos corazones están cerrados. Muchas vidas están cerradas. Y el Señor intentando entrar al corazón y a la vida del pecador. Sin embargo, recibe el rechazo tajante y contundente, que no quiere nada con Jesús. Aleluya, pero usted y yo le hemos abierto la puerta, y Él ha convertido nuestra vida y nuestro corazón en aquel mesón, en aquel pesebre, aunque humilde. Gloria a Dios, el Señor llegó, entró, habitó y vive nuestra vida, nuestro corazón en este momento. Y si Jesucristo no vive en tu corazón, dile: ven a mi corazón, oh Cristo, que aquí hay lugar para ti, Señor. Aquí hay lugar para ti. Aquí hay lugar para ti. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Gloria a Dios. El Señor Jesucristo, hermanos, vino a revelarnos la realidad de nuestro Padre Celestial. Aleluya. Recuerda, hermano, que la investigación del hombre para encontrar a Dios siempre ha sido infructuosa. Ya sea por la vista física o por las especulaciones filosóficas o por todo otro medio, el hombre ha sido incapaz para descubrir a Dios. Lo ha intentado de mil maneras y nadie ha podido. Y nadie, hermano, puede ver a Dios a menos que Dios se revele a través de Jesucristo. Gloria a Dios. Nadie podrá conocer a Dios al menos que sea revelado por Jesús. Y el Señor Jesucristo vino a esta tierra para revelarnos al Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Y si usted quiere conocer al Padre, conozca al Hijo. Y conociendo al Hijo, conoce al Padre. Alabado sea Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Puede alabar a Dios, hermano? Alabado sea Jesucristo. Qué lindo entonces es este tiempo. Qué maravilloso es este tiempo, hermanos. Dice la Biblia, que hermano, que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Pero esta encarnación, ¿cómo ha impactado en el mundo entero? Ya voy a terminar. Esta encarnación, ¿cómo ha impactado en el mundo entero, hermano? El impacto de la encarnación en la naturaleza, hermano, fue tan grande que en aquel día las estrellas y los astros se alinearon a la voluntad de Dios. Gloria. Recibieron la instrucción del Señor, que lo que tenían que hacer con los pastores y los magos. De tal manera que la naturaleza se alineó, aleluya, a la voluntad misma de Dios, para guiar a aquellos personajes a la localización del niño Jesús. Gloria a Cristo. Si la misma naturaleza se alinea, hermanos, en este tiempo de efervescencia, de gozo, de paz, gloria a Dios, porque estaba sucediendo un hecho extraordinario, no era cualquier evento. Lo que estaba sucediendo en este momento en Belén de Judea era algo maravilloso, gloria a Dios. Y que el mundo tenía que saberlo. La naturaleza misma se estremece, se sujeta y se quebranta ante la voluntad de Dios. La misma naturaleza obedece a la voz de Dios. Amén. Esta encarnación, lo más maravilloso, lo más glorioso que ha sucedido a la humanidad, que el hombre no la puede entender o comprender. Pero no importa que no entendamos o comprendamos a plenitud lo que es la encarnación. Lo que sí sabemos, hermanos, es que Jesús vino a esta tierra y vino a nacer en un humilde pesebre. Aleluya. Y que de ahí, hermano, comenzó un trabajo glorioso, un plan de redención para nosotros como pecadores y perdidos en esta tierra. Y que culminó ese plan de redención en la cruz del Calvario, cuando dijo: consumado es. Aleluya, estaba pagando el precio por nuestra redención. Esta encarnación ha sido impactada
impactante en el mundo entero, en la sociedad, gloria a Dios, en el mismo calendario de la tierra de los hombres. Dice ahora, hermano, cuando sucede un evento histórico, establece antes de Cristo o después de Cristo, ¿verdad que sí, hermano? Antes de Cristo o después de Cristo. He allí la importancia de la encarnación de Jesús, hermano. Divide la misma historia humana en dos partes, y en medio de esta historia humana se encuentra un personaje maravilloso, divino, gloria a Dios, eterno, que es Jesucristo, que ahora la misma humanidad, creyente o no creyente, incrédula, ateo, lo que sea, tiene que decir antes de Cristo o después de Cristo. Y de esta manera la sociedad reconoce la importancia de este ser divino llamado Jesucristo, que descendió del cielo a esta tierra con un propósito maravilloso. De esta manera la encarnación ha impactado la sociedad, la historia de este mundo. Pero lo más importante, el impacto que ha tenido la encarnación de Jesús, ¿sabes cuál es? Eres tú. Eres tú, eres tú, eres tú, aleluya, que antes el diablo te tenía encadenado, te tenía atado, hacía contigo lo que quería, aleluya, pero gracias a que Jesús vino a esta tierra, gracias a que Jesús descendió del cielo, gracias a que Cristo se humanó, se encarnó, se hizo hombre, ahora estás aquí. ¿Quién hubiera pensado hace algunos años que ahora ibas a estar aquí alabando a Dios? ¿Quién habría pensado que ahora ibas a estar levantando tus manos al cielo y decir: Jesucristo, te alabo, te bendigo, te honro? ¿Quién hubiera pensado cuando antes andabas en los vicios, en el pecado y en la oscuridad? Pero de esta manera el impacto de la encarnación de Jesús ha sido realizado. Gloria a Dios. Lo más glorioso, que este impacto de Jesús no ha terminado, porque la sangre de Jesucristo tiene poder y sigue teniendo poder y sigue salvando las almas, sigue redimiendo a los pecadores de su pecado. Y esto gracias a que un día, hace más de 2000 años, el Señor envió a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Alabado sea Jesucristo. Gloria a Dios. Así es que, hermano, celebre Navidad con gozo, con alegría, con contentamiento. Aleluya. Enfoque su mirada en Dios. Gloria al Señor. Enfoque su mirada en Cristo, no en los regalos, no en la materia, no en los recursos, nada de eso. Enfoque su mirada en aquel que merece la gloria, la honra, la alabanza. Es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gloria a Dios. Gloria al Señor. No tenga temor, hermano, en celebrar Navidad, que diga que es pecador, que diga que es pagano. Pagano, hermano, y pecado es transgredir la ley de Dios. Y usted, al estar festejando a Jesús, no está transgrediendo la ley del Señor. Pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Y usted, al estar celebrando el nacimiento de Jesús, no está transgrediendo ni haciendo pecado al Señor. Usted está celebrando a su Redentor, a su Salvador. Aleluya. Y esto está escrito en la palabra del Señor maravillosa. Gloria a Dios. Póngase de pie esta noche, esta tarde, hermano. Gloria a Cristo. Qué maravilloso es Dios. ¿Cuántos se gozan, hermano? En estos tiempos de Navidad. Gloria a Dios, en que recordamos la encarnación de Jesucristo. Gloria a Dios. Cierre sus ojos. Aleluya. Levante su mano al cielo en esta hora si es gustoso. Levante sus manos. Comience a adorar a Dios. Así como los pastores y los magos llegaron y adoraron al niño Jesús. Aleluya. Usted comience a adorar al Señor ahí en su lugar. Comience a adorarlo. Adórelo, 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 hermano. Gloria al Señor, porque el Señor es digno de la adoración.